vamos a abordar esos cambios y cuáles son algunas acciones que se podrían abordar frente a ellos, ¿sí? Bien, entonces en la agenda de la reunión de hoy vamos a tener esos puntos. Vamos a tener una breve introducción de los cambios de esa normativa, luego vamos a ver los principales cambios y los cambios por cláusula, ¿sí? Hay algunas cláusulas, algunos capítulos en general, que han recibido mayores cambios, ¿sí? Hay otros capítulos que no tienen cambios significativos, son muy, muy puntuales, especialmente los capítulos 9 y 10, ¿sí? También vamos a ver cuál es el impacto que podrían tener esos cambios en sus propios sistemas de gestión, ¿sí? Basados en esa normativa, que seguramente la mayoría de sus sistemas de gestión son integrados, si es que abordan la 14001, y algunas recomendaciones y conclusiones finales, ¿sí? Al final vamos a tener un espacio para que puedan tener esta oportunidad de volver a hacer las preguntas, en caso no hayan podido realizarlas a lo largo de la presentación. ¿Ok? Bien. Tenemos una que es el mensaje de bienvenida por Cuama. Recordemos, nosotros somos Cuama, somos una empresa que brinda servicios, distintos servicios de consultoría, asesoría, capacitación, auditoría, mantenimiento del sistema de gestión, inclusive outsourcing de distintas normativas, incluyendo la 14001 y también tocando algunas otras normas como las vinculadas a calidad, SST, ¿sí? Antisoborno, seguridad de la información, entre otras. Algunos de ustedes ya me conocen y han participado en webinar previos. Y para los que no me conozcan, me presento nuevamente, soy el ingeniero Ángel Tineo, soy consultor senior de sistemas de gestión en la organización Cuama y tengo ciertos estudios vinculados a estas normativas y también cierta experiencia vinculada a estos sistemas de gestión, tanto de implementación como auditoría. Buenas tardes, estimado Víctor. Gracias por sus mensajes. Bien, entonces, el objetivo que vamos a tener es el de comprender esos principales cambios, ¿sí? Cómo estas organizaciones que ya adoptan esas medidas de la normativa o que buscan certificarse, cómo es que estas organizaciones se deben de adaptar, cómo deben de cambiar, cómo deben de mejorar sus sistemas de gestión ambiental o sistemas de gestión integrados hacia un enfoque que ya no es tan eh, simple en el sentido de que solamente se presenta el documento, sino que ya se tiene que abordar un nivel más estratégico, con ciertas mediciones, que esté alineado con una sostenibilidad real, ¿sí? Y con algunos puntitos que vamos a ver en breve, con algunos términos que se están agregando o que se les está dando más fuerza en esta nueva versión de la normativa, ¿sí? Recordemos, mensaje clave que podemos ver que ya no solo se busca cumplir, ¿no? Esta nueva versión no busca solo ello, sino que también se demuestre que el desempeño ambiental es algo real, es algo tangible, algo que se puede evidenciar fácilmente mediante los procesos de la organización. ¿Ok? Entonces, veamos este punto, ¿por qué es que se actualiza esta normativa? ¿Por qué es que se aborda esos cambios? ¿Sí? Es básicamente para hacerle frente a todos los cambios que se han tenido a nivel global en el frente de sostenibilidad, claro está. También han habido cambios a nivel regulatorio. Vamos a ver que uno de los términos que se repite constantemente en esa nueva versión es el de compliance, ¿sí? Antes se comentaba requisitos legales u otros requisitos, ¿no? Requisitos legales y otros requisitos. Ahora se usa principalmente el término de compliance o cumplimiento. Aún se puede emplear el término anterior de requisitos legales y otros requisitos, no hay ningún problema, pero el término preferido es el nuevo, el de compliance, ¿sí? También se va a abordar el tema de cambio climático y de biodiversidad. Recordemos, ¿sí? Que en el 2024 salió una adenda, un amendment, ¿sí? Para todas las normativas ISO certificables, que nos hablaba del cambio climático, nos hablaba de qué es lo que tenemos que hacer en nuestro sistema de gestión para poder abordar ese cambio climático. Y era, recordemos, era básicamente el poder abordarlo desde el contexto de la organización, ¿sí? ¿Cuáles son esas cuestiones que están vinculadas al cambio climático? Si es que tenemos cierta afectación o no, e inclusive llegaba hasta el nivel de abordarlo también para las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Y no solamente esa adenda aplicaba para esa normativa 14.001, sino que también aplicaba para las otras. Calidad, DSST, inclusive antisoborno, que a veces era complicado aterrizarlo ahí, ¿no? Seguridad de la información, entre otros. ¿Sí? Eso ya no aplica como una adenda externa, sino que forma parte de esta nueva versión de la normativa. ¿Sí? Exigencias, ESG o ESG, ¿no? De ambiente, sostenibilidad y gobierno, Fondo Social y gobierno. Y claro, ahora hay una necesidad real de medir resultados del sistema de gestión, muy vinculado al capítulo 9, y que no ha recibido cambios significativos. Entonces, un resumen de todo ello es que ahora el mercado ya no solo evalúa que seamos certificados o no, sino que ahora quiere que le evidenciemos si es que generamos un impacto ambiental positivo, si es que controlamos esos aspectos que generan impactos ambientales negativos. Eso va a ser muy importante al momento de evidenciar el cumplimiento de la normativa y de demostrar que nuestro sistema de gestión es verdaderamente robusto. ¿Ok? Entonces, algunos cambios generales que ha recibido la normativa. He comentado que han habido cambios puntuales, ¿sí? En la redacción, se ha cambiado el orden de algunas cláusulas, se ha cambiado o se ha reemplazado algunos términos, eso con el fin de que se pueda entender mejor la normativa, ¿sí? De que esta sea más clara. ¿Sí? La versión anterior también tenía ese mismo enfoque, ¿no? De mejora continua en frente a el tema de cambio climático, frente a la disponibilidad de recursos naturales, la biodiversidad, entre otros, pero no se dejaba entender tan claramente. Ahora, esa nueva versión de la normativa es más explícita, ¿sí? Ahora nos deja más claro qué es lo que nos exige. Inclusive, ya no emplea ciertos términos que eran clásicos, ¿no? De la información documentada, por ejemplo. Ya no emplea conservar y mantener, ¿no? Recordamos la versión anterior que indicaba mantener información documentada para tal cláusula. Y otra cláusula no me decía mantener, me decía conservar información documentada. Y la lógica ahí era que mantener información documentada hacía mención a establecer lineamientos, procedimientos, políticas, ¿no? Vinculadas a documentación y a los controles y criterios que se tienen para los riesgos. Eso era mantener. Pero conservar era distinto, era mantener las evidencias, básicamente, ¿no? Era conservar las evidencias, por dicho. Entonces eran registros, formatos llenos, fichas, entre otros, ¿no? Ahora, ahora se simplifica y lo que nos pide la norma es que la información documentada esté disponible. ¿Sí? Ahora es más fácil la implementación en el sentido de que la norma, al ser más clara, más explícita, la podemos entender de mejor manera. ¿Sí? Antes, si venía una persona que no era tan versada en esta normativa, no tenía tanta experiencia en la auditoría o en la implementación, pues fácilmente se podría confundir y no entender la diferencia entre mantener y conservar. ¿Sí? Ahora es más, ahora es más clara la normativa. También es más simple la integración con otras normativas ISO. Hay una cláusula puntual que es nueva, ¿sí? Que es la 6.3, que eso facilita el poder integrarlo con otras normativas. Puntualmente, la ISO 9001 de calidad, que era la única antes que tenía esta cláusula 6.3 de planificación de cambios o gestión de cambios. Y ahora, el año pasado, ejemplo, la normativa ISO 37001 de antisoborno recibió un cambio, recibió una actualización. ¿Sí? La 37001, dos puntitos, 2025. Y ahí es donde se integra esta nueva cláusula, para que sea mucho más fácil agruparlo e integrar los sistemas de gestión. Lo mismo ha sucedido con esta normativa 14.001. ¿Sí? Cuando ustedes reciban esta nueva versión de la normativa, se van a dar cuenta rápidamente de ello y de este cambio. ¿Sí? Hay mayor enfoque en el desempeño, en los indicadores, en los objetivos, en el seguimiento que se tiene. También se pide un mayor enfoque estratégico, ¿sí? Que se eleven estas decisiones. Y claro, también un mayor enfoque en la integración de sostenibilidad real. ¿Ok? Entonces vamos a pasar por cada una de los capítulos. Y vamos a ver algunos cambios puntuales, se los voy a mencionar, ¿sí? No los voy a graficar todos para que no sea muy
saturada la presentación, pero sí les voy a comentar algunos cambios que han recibido, ¿sí? Y cómo podríamos hacerle frente también, ¿sí? Habíamos comentado que en general se tenían cambios, principalmente en la terminología de compliance, el cambio climático que proviene de la adenda que hemos comentado del 2024, que ya se está dejando de lado porque ya está integrada en esta nueva versión, y también la disponibilidad de información documentada, ¿sí? En ese capítulo 4 recordemos que se encuentra el contexto de la organización o el análisis del contexto de la organización. Y aquí ya se incorpora lo que habíamos mencionado del cambio climático, ¿sí? Y explícitamente, esto ya es algo nuevo de esta versión, nos indica que es obligatorio considerar las cuestiones ambientales, internas, externas, que se vean afectadas o que afecten ciertos puntos. Eh, Ahí tenemos una consulta de la estimada Blanca Bonilla, ¿no? ¿Cuál es la forma más práctica de cumplir este requisito en un sistema de gestión, por ejemplo, en el antisoborno, en la gestión de cambios? Sí, esto se ve mencionado en el capítulo 6, puntualmente es la cláusula 6.3. Lo vamos a ver en breve, pero para responder directamente a la pregunta, usualmente se aterrizan lineamientos de cómo abordarlo, considerando el listado de requisitos que nos pide, el 6.3, y también se establece un registro. ¿Un registro para qué? Para facilitar la trazabilidad y el seguimiento de todos estos cambios al sistema de gestión. Sí, estimada, ahí me comenta si es que se ha logrado entender ello. Y nos comenta la estimada Gina. Buenas tardes, un gusto, Ángelo. Eso quiere decir que todos esos puntos que detallé en el ahora tengo que analizar si aplico o no, ¿cierto? Claro, lo que indicamos acá, ¿verdad? Sí, entonces ahora la nueva versión de la norma nos pide este enfoque. Entonces tenemos que ver cuál es el alcance de lo que se aborda en mi sistema de gestión, ¿sí? Hasta dónde llega mi análisis. De repente no aplica a cierto punto porque, bueno, las características, la teoría de mi empresa, pues no aborda un impacto en la biodiversidad, pero eso tiene que estar documentado, ¿sí? Tiene que evidenciarse hasta cierto nivel. Muchas gracias por las consultas. Sí, yo estoy atento al chat si tienen alguna otra consulta, pero continuemos porque tenemos un tiempo limitado para eso. Entonces, lo que comentábamos es que ahora bueno, el 4.1, en el capítulo 4, nos comenta la norma que veamos estas cuestiones ambientales, ¿no? Y si es que nos demos cuenta si es que estas afectan o se ven afectadas por la organización. Y no solamente nos menciona el cambio climático, sino que también nos menciona factores como los niveles de contaminación, la disponibilidad de los recursos naturales, la biodiversidad, podemos ver aquí, y también la salud de los ecosistemas. ¿Sí? Podrían comentar ustedes, bueno, pero mi empresa solamente ve comercialización, no importa, es local, toda la gestión, mi alcance no sale de Lima, entonces no tengo una afectación significativa. Tengo sí cierto impacto, ¿no? Que lo evidencio en mi matriz de aspectos, impactos ambientales, pero que no tengo una afectación fuerte en la salud de los ecosistemas. Distinto quizás a una empresa de rubro minero o de rubro de construcción, o inclusive de telas. Claro, pero eso lo tienen que analizar, lo tienen que abordar. Ahí va a depender mucho de la metodología que ustedes empleen para ese 4.1. Si emplean las fuerzas de Porter, Pestel, FODA o inclusive lluvias de ideas, ahí van a tener que aterrizar, darse cuenta de cuáles afectan, ¿sí? Y hasta qué nivel afectan a su sistema de gestión y cuáles pues simplemente no tienen ninguna afectación significativa, ¿no? Pero claro, previo análisis antes de. También, sí, en la cláusula 4 del capítulo 4, se tiene otra cláusula que es la 4.2 de partes interesadas, que seguramente ustedes están bastante familiarizados. Y ahí también nos pide el enfoque de compliance, ¿sí? De cumplimiento. Entonces, ahora estas necesidades, expectativas, que antes también lo mencionaban, pero ahora lo refuerzan, nos pide pues que se integre esa identificación de requisitos, directamente se ve integrada con las obligaciones dentro del cumplimiento, ¿sí?
Y también la norma, como una nota adicional, nos pide que analicemos los factores que acabamos de comentar. ¿Cuáles son los factores? Cambio climático, biodiversidad, disponibilidad de recursos naturales, niveles de contaminación y la salud del ecosistema. Sí, son 5 factores. Importante. ¿Sí? Hay otras normas, por ejemplo, que en el 4.1 también mencionan factores, puntualmente la de antisoborno. ¿Sí? El último punto que me gustaría mencionar de este capítulo 4 es el del alcance, 4.3. Recordemos que ustedes delimitan el alcance de su sistema de gestión, solamente lo documentan, indican cuáles son los procesos o los productos, ¿sí? O los servicios o actividades que están limitadas dentro de su sistema de gestión. Para este caso, como es el sistema de gestión medioambiental, también abordarían la ubicación, ¿no? Entonces, ese alcance, que antes solamente era documentado, y también, ojo, también tiene que estar disponible como información documentada, no solamente para ustedes como empresa, sino también para las partes interesadas. Esto es un paralelismo de lo que nos pide también para la política, ¿sí? Recordemos que las otras normas siempre nos pide que la política esté disponible como información documentada para las partes interesadas, para los externos, puntualmente, ¿ok? Pero la mayoría de normas no me menciona ello respecto al alcance. Simplemente nos dice que lo documentemos, que lo tengamos como información nosotros. Esta norma, la 14.001, desde su versión anterior, ya nos pide que lo brindemos, básicamente, que esté disponible para las partes interesadas externas. Y ahora también lo mantiene. Ojo, si ustedes ya tienen su sistema de gestión implementado, basado, claro, en esta norma 14.001, lo más probable es que necesiten hacer un cambio a su alcance. ¿Por qué? Porque la norma ahora nos pide que al aterrizar el alcance o al determinarlo, nos pide considerar la autoridad y la habilidad de ejercer control e influencia. ¿Sobre qué? Sobre el ciclo de vida del alcance, de las actividades, de los productos y de los servicios que hemos delimitado en el alcance. Entonces, si ustedes antes en su alcance solo decían, bueno, daban una explicación breve del contexto, del giro de negocio, declaraban su alcance, o sea, sus actividades, productos, servicios, colocaban su dirección y punto, ahora van a tener que incluir este nivel de autoridad y la habilidad de ejercer control e influencia, ¿sí? Va a ser importante ello. No, no lo dejemos escapar porque eso nos puede pues agarrar de imprevisto en una futura revisión, en una futura auditoría interna o inclusive en una auditoría externa. ¿Ok? Bien. En la cláusula 5, ¿sí? Que es un tema ya más gerencial, más estratégico, un poco más elevado en temas de jerarquía, pues lo que nos pide la norma es básicamente esto de aquí. Nos pide mayor involucramiento de la alta dirección. Si bien no se hace tanto énfasis en el término de cultura, como sí se está viendo en la cultura antisoborno, de la norma de antisoborno y como también se va a ver en el tema de calidad, acá no se hace tanto énfasis en la cultura de gestión ambiental, pero sí nos pide este seguimiento de la alta dirección. Entonces, en términos simples, ya no va a ser suficiente con que la alta dirección apruebe políticas, firme documentos, por ahí que apruebe, ¿no? Coloque una firma en 5 o 10 procedimientos que ni los lee y los deja ahí. eh, y bueno, dicen, ya estoy cumpliendo, van a la auditoría y no hay ningún problema, sino que ahora sí se va a esperar, se va a abordar esto en la auditoría y esos puntos de aquí. Liderazgo visible, decisiones sostenibles, una integración verdadera con la estrategia empresarial y con la cultura ambiental organizacional, ¿sí? Que lo menciona, pero no lo profundiza a tanto detalle, ¿sí? Entonces, detalle importante, que ahora una de las responsabilidades de la alta dirección, la gerencia, como lo quieran abordar, es que, recordamos, una de esas responsabilidades será el de apoyar a otros roles que sean aplicables a cierto nivel o jerarquía de gerencial, básicamente, ¿no? De jefatura. Ahora, el cambio es que eh,
se aplique este soporte, ¿sí? Este respaldo a las áreas de responsabilidad en general. Ya no nos menciona temas de gerencia o temas jerárquicos, sino aquellas áreas que tengan responsabilidad. Y esa responsabilidad, claro está, la determinamos nosotros mediante la designación de roles, responsabilidades y, bueno, en función a las competencias del personal también. Entonces, una posible solución aquí es el de poder hacer eh, un paralelismo, traer esta práctica que tenemos de la 45001 o el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y tener cierta revisión con los trabajadores, ¿sí? Para poder evidenciar que se les brinda soporte, se les da respaldo, ellos participan en el sistema de gestión del medio ambiente y que tienen conocimiento respecto a esos lineamientos, ¿no? Porque participan directamente, ¿ok? También tenemos un cambio en el capítulo 5 vinculado a la política. Ahí van a tener que revisar nuevamente otro documento que primero era el alcance y ahora es la política, ¿no? Dejando de lado los cambios que hemos visto en contexto y en partes interesadas. Ahora la política, que es un documento muy importante, la norma nos menciona un cambio puntual. No lo menciona directamente en el debe está vinculado a compliance o a requisitos legales y otros requisitos, eh, que ahí recordemos, por si no lo tienen también mapeados, esos compliance o requisitos legales y otros requisitos son los requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir o tiene que cumplir. ¿Ok? Ejemplos de ellos son requisitos contractuales con los clientes o bueno, con proveedores también podría ser sobre gestión ambiental, compromisos ambientales que han sido asumidos con comunidades vecinas, también acuerdos voluntarios, puede ser con municipalidades o con gobiernos regionales. ¿Sí? Esos serían los otros requisitos que ustedes deciden cumplir. También sería, con esa lógica, la ISO 14001, porque son requisitos no obligatorios, pero que ustedes deciden cumplir. ¿Bien? Importante. Entonces, lo que mencionábamos, para regresar a la explicación, estaba vinculado a la política. ¿Sí? En este debe de comprometerse a cumplir con requisitos legales y otros requisitos no aplicables, o compliance, la norma nos pone notas. Y esta nota eh, del 5.2 de la política nos dice que ahora, como parte de otros compromisos, ¿sí? En el inciso C, puntualmente, también nos habla de la preservación y de la conservación de recursos naturales, y aparte de esto, también considera lo que ya se veía previamente, ¿no? Que son uso sostenible de recursos, la adaptación y mitigación al cambio climático, la protección a la biodiversidad. ¿Ok? Aparte de ellos, también incluye la conservación de recursos naturales, conservación y preservación. Entonces, si es que en su política ustedes mencionan los otros factores, asegúrense de integrar este nuevo factor, ¿ok? Para que no los agarren. Bien, como dato curioso, ya para cerrar esta cláusula o capítulo 5, ¿sí? En el 5.3 recordamos, ¿no? Lo que indican las otras normas también, es el de roles, responsabilidades y autoridades en la organización. No se tiene un cambio significativo en la descripción de esta cláusula, pero sí cambia el título. Ya no habla de roles, responsabilidades y autoridades en la organización, simplemente dice roles, responsabilidades y autoridades, ¿sí? Podría darse a entender a que son roles, responsabilidades que no solamente aplican dentro de la empresa, sino que se aplican a personal externo, ¿sí? Tomando en cuenta que se está eliminando una de las definiciones, ¿no? Más clásicas, que son las de servicios contratados externamente. Podría estar vinculado a ello, ¿no? ¿Ok? Perfecto, veo que no tenemos más consultas de este capítulo en el chat, así que continuemos. Cambios en la cláusula 6. Puntualmente en el 6.1 se tienen más cambios, que son más que nada de reordenamiento. Pero antes de ver ello, vamos a ver esta breve introducción.
que pues se tienen cambios vinculados al enfoque de riesgos y oportunidades, cambio climático, ciclo de vida, claro está, y la sostenibilidad a largo plazo. ¿Ok? Entonces, en este nuevo enfoque ya no basta identificar aspectos ambientales, sino que también se debe evaluar el impacto estratégico y ambiental de la organización. ¿Ok? El impacto de ello es que las matrices de aspectos e impactos ambientales van a tener que incluir criterios relacionados a emisiones, resiliencia climática, sostenibilidad operativa y, claro, manteniendo ese enfoque de ciclo de vida que ya nos pedía desde antes, ¿sí? Hay que recordar que el alcance también nos pide ese enfoque de ciclo de vida, ¿ok? No dejemos de lado el enfoque de ciclo de vida, tanto para la matriz de aspectos e impactos como para el alcance, ¿sí? Es el inciso E de la cláusula del alcance, que es el 4.3. Bien, entonces, como comentábamos, en esta cláusula 6.1, que usualmente aborda pues, tanto riesgos y oportunidades que son los estratégicos, como requisitos legales, como también el tema de aspectos e impactos ambientales. ¿Sí? Puntualmente en el 6.11 se tiene pues el cambio de la distribución. Antes, en la versión anterior, se tenía 6.11, 6.12, así hasta el 6.14. ¿Ok? Ahora hay una nueva cláusula, que no es que sea un cumplimiento adicional, ¿sí? Sino que han modificado la distribución, han redistribuido, han reordenado esa cláusula. Entonces, en ese requisito 6.1 nos habla 6.11, antes nos hablaba de riesgos y oportunidades estratégicos. Ahora simplemente es una introducción general. Y ese tema de riesgos y oportunidades estratégicos lo mandan a otro subcapítulo o subcláusula, ¿no? Que es el 6.1.4. ¿Sí? De manera tradicional, el 6.1.2 se mantiene como aspectos impactos ambientales. De manera clásica también los requisitos legales o requisitos de cumplimiento se mantienen en 6.1.3. El 6.1.4 es la nueva cláusula o subcláusula de riesgos y oportunidades, claro, estratégicos. Y el 6.1.5 es el plan de acción, que ya existía desde antes. Antes era el 6.1.4, plan de acción, planificación de acciones, y ahora es el 6.1.5, ¿sí? Que simplemente se ha desplazado. No es que se tenga algo significativamente eh, cambiado, ¿sí? Recordamos, ¿sí? Que en este enfoque de análisis de aspectos e impactos ambientales, la norma ya nos pedía desde la versión anterior que tomemos en cuenta el ciclo de vida, pero ahora la norma no solamente nos dice que lo tomemos en cuenta, sino que nos explica, nos dice, hey, atención, por si acaso acá te dejo una nota. Y nos dice, nota uno, una perspectiva de ciclo de vida incluye la consideración de los aspectos e impactos ambientales en cada etapa del ciclo de vida. Y ahí nos da una guía de las etapas. Dice, las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, se entiende el diseño del producto o servicio, el transporte o entrega, el uso, sí, estimada Yaira, lo estamos abordando, sí, de manera general, por cláusulas, ¿sí? Entonces, nos piden esos puntos en la misma norma. Gracias por el comentario, estimada Yaira. Eh, Volvamos, ¿sí? Es el enfoque de ciclo de vida para los aspectos e impactos ambientales. Y nos menciona materias primas, la adquisición de materias primas, el diseño de productos o servicios, se entiende, solamente mencionan el diseño, pero se entiende que es de nuestros productos o servicios, la producción en sí, el transporte y entrega, el uso y el tratamiento al finalizar la vida útil y luego, claro, la disposición final. Entonces, acá entra mucho a tallar lo que habían comentado en el 4.3 del alcance. Si ustedes dicen, pues, que en su alcance y lo declaran, que el, el enfoque que se aborda dentro del alcance es la delimitación que se tiene para la autoridad y la habilidad de ejercer control e influencia sobre ciertas etapas del ciclo de vida, pues ahí pueden indicarnos, sí, nosotros tenemos control eh, hasta la entrega. Y a partir del uso
el tratamiento al finalizar la vida útil y la disposición final, eso ya es responsabilidad del cliente. Pues nos deslindamos y la responsabilidad va a recaer sobre la EORS, ¿no? La empresa operadora de residuos sólidos. Ahí lo van a tener que declarar, ¿sí? Para que después el 4.3 del alcance converse con su matriz de aspectos e impactos ambientales, porque si ustedes no lo declaran dentro de su alcance, se sobreentiende que el alcance abarca todo, aborda todas estas etapas. Y si en la matriz de aspectos e impactos ustedes no tienen ese análisis, no lo tienen evidenciado sobre todas las etapas, pues fácilmente podría ser un hallazgo, ¿sí? Y claro, perdería la eficacia de su sistema de gestión, con una falta de cohesión, una falta de mantenimiento de la integridad de todos los registros y el cumplimiento de todos los capítulos. ¿Ok? Es básicamente ello. El resto de cambios del 6.1, 6.2 y los comentarios previos de los otros capítulos están vinculados a lo que ya habíamos comentado inicialmente de la información documentada. Ya no se pide ni mantener ni conservar. Se pide que se tenga disponibilidad de la información o disponibilidad de información documentada, o a veces cambian la redacción y dicen que la información documentada esté disponible. ¿Ok? La cláusula que sí es nueva es la de planificación de cambios, ¿sí? Que era básicamente lo que habíamos comentado previamente, que son los cambios vinculados al sistema de gestión. Ojo que no son cambios vinculados pues a que, no sé, actualizo mi procedimiento de eh, evaluación de desempeño y le coloco un ítem más. Ahora también reviso que si es que llegan tarde o llegan temprano. Entonces, eso no es un cambio significativo para el sistema de gestión, sino que solamente se toman en cuenta, están dentro del alcance esos cambios que podrían afectar al sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, un cambio que sí podría afectar al sistema de gestión, que está vinculado a la consulta de nuestra compañera Blanca Bonilla, un cambio podría ser el cambio de responsable del sistema de gestión o que cambie la alta dirección, podría estar vinculado, o que cambie el alcance del sistema de gestión. Antes de repente ustedes se encargaban hasta la entrega del- de los insumos contaminantes, ¿no? De los residuos sólidos. Lo entregaban a la EORS y ahí ya se deslindaban de responsabilidad. Pero ahora ya no lo van a hacer así, sino que por un tema económico, un tema de oportunidad comercial y estratégica, ustedes se van a encargar de ese tratamiento, porque se han dado cuenta que es más redituable, genera mayor ganancias a mediano o largo plazo. Pero claro, eso conlleva a un nivel de análisis mayor, tanto de aspectos, impactos ambientales, como de requisitos legales, entre otros, ¿sí? Eso va a ser un cambio muy significativo para su sistema de gestión y tendríamos que abordarlo tal cual. Tendríamos que planificarlo, decir cuáles van a ser las responsabilidades, entre otros, ¿sí? Importante. Bien. En el capítulo 7, ¿sí? No se tienen cambios significativos. Se tienen algunos cambios sí que son muy, muy puntuales, específicamente los vinculados pues a la competencia, ¿sí? Los recursos se mantienen en el 7.1, pero en el 7.2 sí se tiene un cambio puntual, pero que podría ser significativo, y eso está vinculado a la competencia que se determina para cumplir con las obligaciones de compliance, ¿sí? Claro, también está el cambio de mantener y conservar. Antes lo que nos decía 7.2 era de competencia. Nos hablaba de eh, conservar la información documentada, es decir, conservar las evidencias. Ahora nos dice que debe estar disponible la información documentada. Es un cambio puntual, pero el cambio más fuerte es el de obligaciones de compliance. Entonces, al momento de nosotros hacer esas capacitaciones o determinar las competencias, quizás en MOF o perfiles de puesto, ¿sí? O descriptivos de puestos, o en la variante que se tome, hay que considerar esas obligaciones de cumplimiento, las obligaciones de compliance que se repiten constantemente en la normativa, ¿sí? Eso va a depender del diseño del sistema de gestión. Podrían decir ustedes que algunos puestos necesitan mayor conocimiento de esos requisitos legales, de otros requisitos aplicables, y de repente algunos otros puestos no, ¿verdad?
va a depender mucho del diseño de su sistema de gestión. Y no solamente lo toca en la cláusula 7.2, sino también en la 7.3 de toma de conciencia, ¿sí? Específicamente en el inciso D, que hace referencia a que todos los colaboradores, ¿no? O todas las personas, de hecho, que realicen un trabajo bajo el control de la organización, entonces estamos hablando de los tercerizados o de las empresas contratadas o subcontratadas, como quieran determinarlo. Entonces, como ellos realizan trabajo bajo el control de la organización, ellos también deberían ser parte de esa toma de conciencia. Puntualmente en el inciso D se tiene el cambio, ¿sí? Que está vinculado a que todas esas personas tomen conciencia de las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental. Entonces, como parte de esos requisitos del sistema de gestión, se incluyen pues el incumplimiento de requisitos legales y de otros requisitos, es decir, del incumplimiento de las obligaciones de compliance, ¿sí? Entonces, básicamente, como resumen, se tiene esto de aquí. ¿Ok? Ahora se tiene que hacer mayor énfasis en la competencia ambiental, en la conciencia organizacional, en la comunicación ambiental y la información verificable vinculadas a este tema de compliance, el impacto que se va a tener sobre estos planes de capacitación o de toma de conciencia, y eso se debería de reforzar. ¿Ok? Adicionalmente, cuando la norma, dejando de lado ya este tema de competencia y de toma de conciencia, cuando aborda el tema de comunicaciones, recordamos la cláusula 7.4, también nos comenta o nos refuerza este punto de compliance, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta todos los requisitos de compliance o de cumplimiento eh, para establecer o identificar las comunicaciones. Entonces, cuando abordemos, de repente ustedes tienen una matriz de comunicaciones o tienen un esquema de comunicaciones o un plan de comunicaciones que a veces abordan, no hay ningún problema, la norma no pide un documento específico, pero sí pide que lo planifiquemos, que lo tengamos mapeado e identificado. Cuando abordemos ello, no solamente va a ser suficiente con las comunicaciones que tenemos internas en nuestro sistema de gestión, o inclusive las externas de nuestro sistema de gestión, porque ahí seguramente vamos a colocar pues, la comunicación o la disponibilidad o la exhibición de la política del sistema, del alcance del sistema, seguramente también tienen de los resultados de auditoría, seguramente también tienen pues de los requisitos para los proveedores, los requisitos ambientales para los proveedores comento, pero eso no va a ser suficiente. Ahora también hay que considerar todas las comunicaciones que sean exigidas por temas legales, ¿sí? Por compliance. Es decir, no solamente temas legales que son obligatorios, sino esas obligaciones que nosotros optamos porque sean obligatorias, que en verdad son no obligatorias, son voluntarias, ¿sí? Y claro, en el 7.5 se tiene el mayor enfoque de cambio, que es de la información documentada, se tiene el mayor enfoque de cambio pues vinculado a eh, el tema de disponibilidad de información documentada. No mantener, no conservar, sino que es este disponible. ¿Ok? Y claro, también nos comenta pues el tema de compliance. ¿Sí? Hasta el momento tenemos alguna consulta. Yo entendería que no, por lo que veo en el chat. Así que continuamos. ¿Sí? Ya estamos en las etapas finales. Así que continuamos con el capítulo 8. El capítulo 8 pues, tiene un enfoque más que nada preventivo ahora, ¿sí? Y de un acercamiento sostenible. Entonces, el refuerzo que se toma es justo lo que vemos aquí, del enfoque de ciclo de vida, de gestión de proveedores, compras sostenibles, controles ambientales operativos, y el impacto que se va a tener es el de controlar estos impactos ambientales, no solamente los obvios, los que se ven claramente, sino los que son indirectos inclusive. ¿Ok? Acá la norma sí es muy puntual en los cambios, hace los cambios con pinzas. Por ejemplo, uno de los cambios que hace es en el 8.1, que al momento de abordar uno de los controles ya no indica evaluar y revisar, sino que el enfoque que toma es el de revisar y actualizar. Entonces, cuando hablamos de evaluar y revisar,
es un tema de seguimiento, es un tema de verificación, es un tema de revisión, ¿sí? Es algo que chequeamos básicamente. Ahora el término que usa cambia. Ya no es evaluar, revisar, sino que ahora es revisar, actualizar. Entonces, eso está vinculado pues a una modificación, a una mejora, ¿sí? A una actualización, a algún cambio, definitivamente. Entonces, ahí va a ser importante que se pueda evidenciar ello. Porque antes solamente nos decía, evalúa si está bien y revísalo, no verifica. Ahora definitivamente nos dice, revísalo, pero mejóralo. Entonces, esta cláusula 8 se vincula bastante con la cláusula 10 de mejora. Ahí la estimada Francesca nos hace un comentario de diferencia disponible y documentado. Disponible y documentado. Eh, Entiendo que la consulta es cuál es la diferencia entre disponible y la diferencia entre documentado. Asumo que es la consulta de la información documentada, ¿verdad? Ahí me corrige, por favor, por chat o el medio que usted crea conveniente. El cambio que se tiene no es entre disponibilidad y documentación, es entre mantener o conservar. Antes usaba esos dos términos, mantener, conservar, y ahora lo que emplea es disponibilidad, que esté disponible. ¿Ok? El término de información documentada sí se mantiene, eso no cambia. Antes me decían mantener información documentada o me decían conservar información documentada. Ahora nos dice que se encuentre disponible la información documentada o que la información documentada esté disponible, ¿sí? Que básicamente entra a tallar como mantener y conservar. Solo que ahora no nos obliga a tener lineamientos ni registros. Nos da la libertad de nosotros decidir cuál es la documentación necesaria. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el sistema de gestión funcione, para que sea eficaz. Y nos dice, bueno, lo que tú determines como información documentada necesaria, esa tiene que estar disponible. ¿Ok? Esa es la lógica. ¿Ok? No, no abordemos más allá en ese sentido. ¿Sí? Perfecto. Entonces recordamos, en esa cláusula 8 para 14.001 solo tenemos dos subcláusulas, ¿no? El 8.1 de controles operativos y el 8.2 de preparación y respuesta ante emergencia. No han sufrido cambios significativos. El 8.2 sí ha tenido este cambio que les comentaba de, en vez de evaluar y revisar, se tenga el enfoque de revisar y actualizar periódicamente con cierta frecuencia, ¿sí? Y el otro punto que cambia es el tema de los simulacros. Básicamente lo que nos dicen en su inciso D es de poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas cuando sea factible, ¿sí? Eso nos decía antes. Ahora nos dice lo mismo, pero en vez de factible nos dice viable. Entonces, el cambio ahí es el de decidir cuándo va a ser viable para mi empresa realizar estas pruebas o acciones, que básicamente son los simulacros, o las revisiones pues de los equipos de emergencia, básicamente. Entonces, ahí tenemos que determinar, y usualmente eso se aterriza o desde el equipo de sistema de gestión o desde la alta dirección, ¿sí? Para verificar la viabilidad. Factibilidades, ¿se puede o no se puede? Viabilidad, ¿cuándo se podría, cuándo no se podría o con qué alcance? ¿Sí? Se tiene un acercamiento un poquito distinto, ¿sí? Los cambios en la cláusula 9 son muy similares, ambas versiones. Básicamente el cambio que se tiene es el de información documentada, pero sin tomando en cuenta todos los cambios previos que se han mencionado antes, pues se tiene este enfoque de tener indicadores más estratégicos, pues basarnos en data más confiable, hacer una evaluación objetiva y tener evidencia directa de la mejora ambiental. ¿Bien? Y claro, los indicadores podrían estar vinculados a las emisiones, al consumo energético, a la huella de carbono, si es que es viable que puedan hacer esos estudios, esas mediciones, y bueno, la reutilización de recursos. ¿Sí? Y en su capítulo 10 pues se tiene un cambio puntual, ¿sí? Que básicamente es el de reordenamiento de las cláusulas. Antes de comentar ello, tenemos el enfoque pues, en la mejora continua medible, en acciones preventivas que sean reales, ¿sí? Que no sean documentos o formatos llenados simplemente para cumplir, sino que
estas acciones correctivas en verdad tengan ese impacto, ¿sí? Que tengan eficacia, que sean eficaces o efectivos inclusive, que tengan un impacto ambiental evidenciable, ¿sí? Que se pueda prevenir la recurrencia de la no conformidad o del impacto ambiental. ¿Sí? Y lo que les comentaba del reordenamiento de esas cláusulas es que en la versión anterior se mencionaba, ¿no? 10.1 generalidades, 10.2 no conformidades y 10.3 mejora continua. Acá ha ocurrido algo muy similar a lo que ha ocurrido el año pasado con la normativa antisoborno, que se dieron cuenta que no había necesidad de que exista el 10.1 y el 10.3, sino que lo han unido, lo han integrado. Entonces ahora ya no existe 10.1, 10.2 y 10.3, sino que simplemente existe 10.1 mejora continua y 10.2 no conformidades. Se elimina el concepto de generalidades y lo que se abordaba como generalidades se ha juntado con la mejora continua. ¿Sí? Bien, estimados. Esos son los cambios en líneas generales que ha tenido la normativa, ¿sí? Y claro, esto va a tener un impacto en el sistema de gestión, un impacto en el equipo y en la empresa, ¿sí? En temas operativos vamos a tener ciertos controles, indicadores nuevos, porque ya no nos pide verificar solamente, no nos pide revisar, sino que nos pide también la mejora. No solamente en el punto, en el capítulo 10, ¿sí? Y en sus cláusulas de 10.1 de mejora, sino también en el 8.2 nos piden mejorar esas prácticas de respuesta ante emergencia. Y eso va a tener que ser evidenciado, si no nos podrían agarrar en ese aspecto. También el aspecto cultural, vinculado al liderazgo y compromiso de la alta dirección y también de la cultura de la gestión ambiental, el tema estratégico que habíamos abordado, de la integración del frente ambiental, social y de gobernanza, y claro, también el tema comercial, porque ahora seguramente va a haber mayor presión de parte de los clientes y el mercado por tener el cumplimiento de estos lineamientos de gestión ambiental, ¿sí? Especialmente de empresas que son un poquito más grandes y que pues obedecen a ciertos lineamientos ya internacionales, ¿sí? Vinculados pues a los objetivos de medio ambiente, ¿no? Los globales. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora con empresas que estamos interesados en esta normativa y en certificarnos o de repente si ya estamos certificados, de repente nos interesa eh, tener ese cambio a la certificación de la nueva versión? Tenemos una consulta al interno. ¿Cómo lograr que la alta dirección tome conciencia sobre el respeto hacia el medio ambiente y no solo estar para la foto? Es muy importante esta consulta que nos hacen, ¿no? Que en verdad la alta dirección esté comprometida con el respeto al medio ambiente, porque es muy común eh, que se priorice pues el tema de utilidades, de ganancias por encima de este tema de impacto del medio ambiente. Eh, pues en primera instancia sería un tema de concientización sobre todos esos impactos negativos y todo el daño a la naturaleza que se podría hacer, pero a veces cuando hablamos con las gerencias o con altas direcciones, para que en verdad cale, en verdad tenga impacto este mensaje, a veces hay que hablarles en su idioma, ¿no? Entonces, podríamos hablarles, por ejemplo, del tema de cumplimiento legal, toda esta inversión o estas acciones que se tienen para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos o con compliance, pues nos podría librar de ciertas multas, de ciertos eh, temas muy negativos que le podrían suceder a la empresa, también de los aspectos positivos desde el aspecto comercial, ¿no? De que si es que evidenciamos todo este cumplimiento, pues podemos acceder a algunos mercados o a algunos clientes que son bastante interesantes. También el aspecto positivo, inclusive de utilidades, al reutilizar ciertos insumos, ciertos residuos, o al reducir estos residuos sólidos inclusive, podrían tener un efecto pues económico interesante, ¿no? A veces también es viable hablarles en su propio idioma y convencerlos de que eso no solamente está vinculado a un tema de papel, ya cumplí y punto, ¿no? Sino que inclusive, aparte del tema interesante del aspecto comercial, es decir, de ingresos de nuevos clientes, clientes interesantes, pues también podría haber una reducción de costos significativo, ¿sí? Pero sí, definitivamente es muy complicado como lo comentan al interno. ¿Sí? Perfecto.
Y bueno, algunas otras acciones, muchas gracias por la consulta, no comento el nombre porque estaba en privado. Eh, Tenemos pues el tema de actualizar la matriz de aspectos e impactos, que sea acorde al alcance que estamos determinando, revisar los riesgos y oportunidades, porque hay que tomar en cuenta que hemos hablado del 4.1, el 4.2, que han habido cambios, porque se están introduciendo cinco nuevos factores que hay que analizar. Entonces, si lo analizamos en 4.1 y 4.2, recordamos que en la cláusula de riesgos oportunidades, que antes era 611, ahora es 614, nos dice, para identificar esos riesgos y oportunidades, toma en cuenta tu 4.1 y tu 4.2. Ambas cláusulas, ambos frentes tienen cinco factores nuevos, entonces lo más obvio es que mis riesgos y oportunidades también tengan pues ciertas entradas tomando en cuenta esos factores nuevos. Eso hay que analizarlo, si no podría estar incompleta nuestra matriz y nos podrían agarrar por ahí, ¿no? Incorporar el cambio climático, era lo que comentábamos, este es uno de los cinco factores. Revisar indicadores ambientales, que es uno de los puntos más fuertes. Evaluar a los proveedores. La misma norma nos pide que tengamos requisitos vinculados a temas ambientales para nuestros proveedores, ¿sí? En 8.4. Fortalecer el liderazgo, definitivamente lo que justo estábamos comentando, capacitar al personal específicamente para el tema de compliance, y bueno, integrar la sostenibilidad en estrategia, ¿no? Vinculado mucho al tema de alta dirección y de fortalecer el liderazgo. Excelente. Algunas recomendaciones adicionales: adaptar los procesos. Esta nueva versión ya no nos pide tanta carga documental, ya no nos dice ten procedimiento, ten evidencia, nos da mucha más libertad, ¿sí? Para que tengamos más alas al momento de diseñar nuestro sistema de gestión. Lo que habíamos comentado de los indicadores ambientales, la sostenibilidad en la estrategia y reforzar esas auditorías internas. Eso va a ser muy importante, ¿sí? Ya sea que ya estén certificados o que estén buscando esta certificación, este hito de las auditorías internas va a tomar mucho protagonismo. Va a ser muy importante que este equipo de auditores o el auditor que ustedes seleccionen, ya sea interno o externo, eh, tenga las competencias necesarias y entienda correctamente la normativa, ¿sí? Muy importante ello, porque si no entiende bien los cambios de la normativa, va a auditar eh, la nueva versión como si fuera la anterior. Y al momento de que nos auditen en la auditoría externa, pues vamos a rebotar, ¿sí? Nuestro sistema de gestión va a rebotar. Importante ello. Entonces, una frase de resumen: tenemos que esa norma, pues en su nueva versión, nos impulsa a transformar la gestión ambiental en acciones medibles, sostenibles, que estén alineadas con el futuro del planeta. Sí, es básicamente el espíritu que tiene esta normativa y el espíritu que tiene este cambio también, al momento de hacer más sencilla pues su entendimiento.